Hola a todas y a todos. Comenzamos el cuarto tema de nuestro curso que se centra en la evaluación de la competencia social. Veremos qué es esto de la competencia social y qué relación tiene con las habilidades sociales. Ya sabemos que nosotros vamos a trabajar con personas y antes de iniciar cualquier intervención es recomendable conocer qué habilidades sociales poseen las personas que participen en nuestras intervenciones. Para ello, si queremos intervenir con éxito, es aconsejable que evaluemos de la manera más precisa que podamos qué aspectos debemos potenciar en cada caso. Y lo primero que vamos a hacer es repasar qué es esto de una competencia y qué es concretamente la competencia social. Como sabemos, la sociedad está cambiando y con ella, en pleno siglo XXI, también cambia la manera en la que percibimos la realidad. En este nuevo marco hay que tener en cuenta que el aprendizaje, o sea, lo que percibimos, ya no se basa en una mera transmisión de contenidos. Hoy, cuando cobra especial importancia el aprendizaje continuo y a lo largo de la vida, se hace necesario saber qué hacer con los contenidos, es decir, desarrollar competencias. Ahí en los contenidos del tema tenéis alguna definición de competencia, pero en el fondo una competencia se refiere a la integración de un conocimiento, unas habilidades y unas actitudes. O sea, lo importante no es el contenido frío, sino saber qué hacer con ese contenido. En definitiva, ya no nos quedamos con un mero conocimiento, sino que las competencias tienen tres componentes: conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes. En cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje se trabajan o se deben trabajar diferentes competencias, pero hay unas competencias concretas que se llaman competencias clave, que son las que se deben exigir a cualquier ciudadano o a cualquier ciudadana para desarrollarse plenamente. Estas competencias están enunciadas por diversas organizaciones supranacionales, como la propia Unión Europea, que propone 8 competencias clave, que son estas que asoman por aquí. Así que una competencia fundamental para el desarrollo de cualquier persona en pleno siglo XXI es la competencia social. Si antes decía que una competencia es un conjunto de conocimientos, de destrezas y de actitudes, la competencia social es el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para afrontar una situación social de una manera adecuada al contexto. Es decir, son las capacidades que tiene una persona para relacionarse de manera eficiente. A ver, si de repente me sacan de un contexto determinado y me meten en otro donde me pueda sentir más o menos a gusto, y a partir de ahí empiezo a relacionarme con otras personas, y puedo hacerlo mejor o peor dependiendo de las competencias sociales que posea. Bueno, pues algunas de esas competencias sociales, de las competencias sociales más relevantes, son las relaciones interpersonales, la comunicación interpersonal, la capacidad de trabajar en equipo, la negociación, es decir, la capacidad de llegar a acuerdos con personas. Estos son competencias sociales. Según esto, competencia social y habilidades sociales se pueden considerar como sinónimos, pero si profundizamos un poco en los conceptos, vemos que la competencia social es más general y las distintas habilidades sociales son más específicas. Si nos detenemos en la competencia social, vemos que está determinada por el ambiente en el que nos movemos. Por lo tanto, ahí interviene la conducta que cada persona hemos aprendido, pero también intervienen las reacciones de las demás personas ante lo que hacemos. Y ahora, en cuanto a las habilidades sociales, dice Vicente Caballo que se pueden componer de 3 elementos. Los conductuales, o sea, la conducta propia de una persona, que pueden ser verbales, no verbales o paralingüísticos, ahora lo vemos. Los elementos cognitivos, es decir, cómo percibimos a nuestro entorno y el significado que le damos a las relaciones. Y elementos fisiológicos, que tienen que ver con cómo afecta el aspecto físico de una persona en sus relaciones. Vamos a detenernos en estos elementos. Los elementos conductuales pueden ser de 3 tipos. No verbales, es la comunicación que emitimos con el cuerpo y que complementan lo que decimos, como los gestos, las miradas, la distancia que mantenemos con nuestro interlocutor.
También hay un componente paralingüístico, ojo, no confundir con la comunicación no verbal. El elemento paralingüístico es cómo decimos las cosas, o sea, el tono de voz, la fluidez, las pausas. No es estrictamente comunicación, pero sin duda la condiciona. Y en tercer lugar, el componente verbal, que es el contenido puro y duro de la conversación, y lo suyo es que este contenido verbal sea coherente con el paralingüístico. Así que si somos capaces de manejar los elementos conductuales de manera adecuada, pues vamos a ser más habilidosos socialmente. Luego están los elementos cognitivos, que hacen referencia a cómo influye en nuestro comportamiento, nuestros pensamientos y nuestras creencias. Estos elementos cognitivos pueden estar influidos por el ambiente, dependiendo de las circunstancias ambientales, desarrollaremos unas habilidades u otras, el ambiente influye, o bien por variables meramente cognitivas del individuo. Estas variables cognitivas son las competencias cognitivas, es decir, cómo una persona percibe la realidad y determina la respuesta adecuada ante una situación. También son variables cognitivas las estrategias de codificación, que tienen que ver con cómo percibimos y cómo interpretamos nuestro entorno, si las interpretamos de manera adecuada o no. Las expectativas, que están estrechamente relacionadas con la autoestima y con la anticipación. Y los sistemas de autorregulación, que son las estrategias que utilizamos para desarrollar una conducta u otra. A ver, unos sistemas adecuados de autorregulación evitan que hagamos cosas raras y que quedemos fuera de lo socialmente establecido. Y por último están los elementos fisiológicos, que son las señales corporales que acompañan a una determinada conducta. Por ejemplo, si hablo en público, pues me pongo nervioso, o a una persona que tenga fobia social, pues le pueden sudar las manos, por ejemplo. Bueno, pues si queremos ser socialmente competentes, deberemos manejar los diferentes elementos que acabo de comentar, es decir, los elementos conductuales, los cognitivos y los fisiológicos. Bueno, hasta aquí la primera parte del cuarto tema. Espero que os resulte interesante. Mucho ánimo.